siguiente expositor. Ingeniero Antonio Menéndez, por favor. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Nuestro siguiente expositor es el doctor ingeniero Kervin Chunga Morán, geólogo graduado en la Universidad de Guayaquil, director del Instituto de Investigación Geológico y Estratégico del Ecuador, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica, vicepresidente del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambientales del Litoral Ecuatoriano. Profesor principal de la Universidad Técnica de Manabí, profesor de programas de maestría en la ULIAM, UTM, UCE, sede de Manabí y Universidad Estatal Universidad Estatal de Bolívar en Guaranda. Con ustedes, doctor Kervin Chunga, tiene el micrófono. Buenos días, profesor Edgar Menéndez, un gusto verlo, así sea por este medio, igual a todos los colegas, buenos días. Voy a comenzar a compartir pantalla, siendo las 10:43, vamos a ver. Diapositiva. Ok, creo que ahí estamos. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, el tema que le vamos a presentar ahora es geología aplicada a un correcto ordenamiento territorial para ciudades susceptibles a desastres. Entonces aquí vamos a presentar algunos temas que corresponden a los estudios que realizamos en la Universidad Técnica de Manabí, la geología, la geotecnia sísmica, los efectos geológicos secundarios y también algunos casos como el deslizamiento que tuvimos ahora poco en Alausí. Okay, entonces, bueno, para iniciar, este es los límites de un segmento tectónico de zona de subducción. Iniciemos con lo que corresponde a la amenaza sísmica. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Antes habían sobredimensión de la amenaza sísmica. O sea, habían algunos colegas que utilizaban 3 segmentos tectónicos, Caldera 1, Caldera 2, Isla de la Plata, y hacían su modelo sísmico. Eran exagerados. ¿Qué hizo la UNESCO? Reunió algunos colegas, expertos digamos, de Colombia, de Ecuador, sí, el finales de enero de 2020, y comenzó, digamos, a integrar toda la información. Entonces, según este gráfico, podemos ver de que tenemos mayores recurrencias entre, digamos, la parte más arriba de Muisne hasta Valle de Caracas, San Vicente. ¿Qué significa? Tenemos terremotos cada 20 años de magnitud 7, cada 70 años de magnitud 7.8. De allí, el otro segmento tectónico que tenemos recurrencias en la parte de Colombia. Y los que tienen menos recurrencias son los que están frente a Manta y frente a Salinas. Estamos hablando de recurrencia de fuertes terremotos. Manta tiene una dinámica de enjambres sísmicos, digamos. ¿Okay? Ahí lo que ustedes ven aquí son datos de intensidades macrosísmicas con efectos geológicos cosísmicos. O sea, los ingenieros civiles para evaluar edificaciones utilizan la escala MS98. Los geólogos y algunos geotécnicos utilizamos la escala ESI, intensidad sísmica ambiental, que digamos analiza o evalúa todos los efectos en el terreno. ¿Okay? Entonces, esta información está publicada en internet. Ustedes pueden ver aquí, digamos, la referencia bibliográfica de la UNESCO y cuál es la máxima magnitud que puede tener, digamos, un segmento tectónico. Entonces, con la máxima magnitud al 100%, o algún modelo hasta el 60% de su activación, pueden ser, digamos, empleados para determinar algunas características sísmicas para las construcciones. ¿Okay? Y aquí viene algo interesante. Los tsunamis, o sea, nosotros tenemos el 6º terremoto más fuerte del planeta, el de 1906 en Esmeralda, que generó un tsunami, pero también hay modelos sísmicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si se activa el segmento de Salinas? El impacto de una ola sería de 17 a 22 minutos, o sea, el RANAC, el impacto de una ola en esta parte costera. Entonces ya debería haber un ordenamiento territorial, cómo yo respondo con una zona que es toda planicie. La Chocolatera está en un punto, hay unas colinas altas en la parte de se me fue el nombre, pero ¿qué pasa si tengo zonas de planicie y sabiendo el tiempo? ¿Okay? Ahora, estos son
los efectos geológico-sísmicos que se presentan durante un terremoto, dependiendo del escenario geológico. Lo que ustedes ven a la derecha son intensidades macrosísmicas desde datos geológicos, geotécnicos en el terreno, y podemos ver dónde hubieron mayores deformaciones durante el terremoto, canoa y pedernales. ¿Qué significa este número? Es el levantamiento de la costa. Algunas personas dicen, el mar se retiró. No es que el mar se retiró, parte del territorio se levantó 90 centímetros, 1 metro, 1.4 metros. Y aquí es muy interesante diferenciar esta ecuación. ¿Qué es el riesgo? Riesgo es igual a peligro. Todo lo que ustedes están viendo allí son peligros. Tsunami, caídas de rocas, deslizamientos, subsidencias, sumideros o sinkhole. Vulnerabilidad. ¿Cuál es mi ciudad? Elemento de exposición. ¿Qué ciudades, qué viviendas están construidos encima de un suelo de mala calidad geotécnica? Puede ser una laguna litoral, una albúfera, una zona de canales, así. ¿Ok? Entonces, cambió todo. Cuando hubo el terremoto, habían acelerógrafos que nos indicaban 1.4 G de aceleración. Ustedes pueden ver aquí. Entonces, todo lo que pasa del 1, valor 1 de aceleraciones, ya significa daños. Entonces, ustedes pueden ver las aceleraciones para otros sitios. Por ejemplo, en la zona de Manta, en la zona de Puerto Viejo, 0.34 G. Pero es la lectura que se da durante un terremoto en el suelo de mala calidad geotécnica. Entonces ustedes pueden ver aquí algunos efectos geológico-sísmicos que le vamos a ir a hablar más adelante. Estos son datos del Instituto Geofísico del profesor Mario Ruiz, donde indica que la ruptura tuvo una duración de 48 segundos. O sea, comienza a romperse hacia el sur, en la zona de Pedernales, ¿sí? Comienza, digamos, a bajar, ¿sí? Y ya su ruptura total se completa a los 48 segundos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con los efectos geológico-sísmicos? Lo que le indicaba estos pedernales. Se levantó una parte de este territorio, 1.4 metros, 1 metro. En zonas intermareales como Crucita, ustedes pueden ver aquí, estas son rocas blandas, arcillolitas, limolitas, eran rocas plegadas que quedaron levantadas, ahorita ya están todo erosionado. Zonas de playas antes y después del terremoto. Entonces son datos de intensidades macrosísmicas, efectos geológico-sísmicos que se levantó. Vean esto. Ahora, hablemos de los tipos de deslizamiento. Entonces hay un tipo de deslizamiento que son los lateral spreading, o sea, desplazamientos laterales en construcciones cerca de los márgenes de los ríos, los márgenes de los esteros. Miren aquí. Esto es en Jama. Voy a ver si activo. Bueno, ustedes pueden ver aquí Jama. ¿Qué sucede? Construye un CIBB, una guardería, pero se olvidan de la mecánica del suelo. O sea, está bien el diseño. Y la mecánica del suelo, la licuefacción del suelo, la deformación en profundidad del suelo. ¿Qué hubiera pasado si el terremoto hubiera sido un lunes 10 de la mañana? ¿Cuántos niños hubiéramos tenido entre las víctimas? Entonces son parte de la ingeniería que nosotros no podemos olvidar. Sabemos de que en 1942 hubo un terremoto similar, 7.9, mucho más fuerte, en el mismo segmento tectónico. Pero nos olvidamos de la historia sísmica. ¿Ok? Entonces, hay una parte. ¿Qué pasa con el terremoto Pedernales? Su dirección, su combinación de esfuerzos, aplicando la técnica de Coulomb. ¿Qué otras consecuencias puede traer? Mira, esto es un trabajo de Marta Bejar, es una geofísica española, hicimos un trabajo muy interesante con ella, y ella nos indica de que el terremoto de Pedernales tuvo una dirección, una combinación de esfuerzos, y me puede activar fallas geológicas. La falla de Calceta Junín, hasta unas fallas en la provincia de Bolívar y la parte alta de Ambato. Ahora, si yo regreso a ver la historia, ¿qué sucedió? 1942, el terremoto de Jama, 7.9. 1949, el terremoto de Pelileo, Ambato. Entonces, ya la historia y estos modelos matemáticos ya me tienen que indicar a la Secretaría de Gestión de Riesgo, sobre todo a los municipios, al SOC, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, cómo debo de actuar. O sea, son fallas pequeñas, no va a tener un efecto regional, pero va a haber daños en el territorio. ¿Sí? Entonces, si revisamos la provincia de Bolívar, ¿qué falla geológica se puede activar? Nos damos cuenta de que ya hay un registro de terremotos histórico. Sí, entonces ya nos está indicando de que deberíamos ya iniciar a revisar los estudios del suelo, la microzonación sísmica. Uranda tiene una microzonación sísmica del 2012.
Pero si revisamos la información, solo llegan hasta 4 o 6 metros de profundidad. Yo puedo tener deformaciones hasta 20 metros de profundidad. Entonces, falta, digamos, trabajar en esta zona. A ver, ok. Este es los pasos, es los cortes en ladera de un paso lateral. Ahí en Guaranda, el paso lateral de Guaranda. Aquí son como 2 kilómetros de corte cuando fui. Pueden verse fallas geológicas, desplazamiento de fallas geológicas, y aquí se pueden ver liquefacción de suelo. Aquí. Todo esto es liquefacción de suelo. Sí. Es una deformación sin sedimentaria. Entonces, aquí yo puedo utilizar la paleosismología para determinar, digamos, el potencial de una falla geológica de la recurrencia. Si revisamos también los terremotos de Esmeralda, entonces no solamente tengo terremotos de subducción, sino también tengo activaciones de terremotos de fallas geológicas corticales. Los balones en rojo, en negro, corresponden fallas corticales, sismos corticales, los rojos sismos de subducción. Entonces, podemos ver una recurrencia de estos dos tipos de sismos. Entonces, cuando quiero analizar la amenaza, la analizo en los dos sentidos, fuentes de subducción y fuentes de fallas geológicas. Esta es la ciudad de Esmeralda. Aquí aportamos para un estudio de la microzonación sísmica en el 2017, claro, 2017. Y vemos algo interesante. Aparte del terremoto de subducción, tenemos una falla geológica tipo inverso. Algunos colegas decían que era falla normal. Si nos damos cuenta, antes de hacer un estudio geotécnico, estructural, yo debo de analizar el elemento litológico. Yo aquí tengo unas barras de arena en el río, aquí tengo una planicie aluvial, tengo una terraza aluvial, tengo suelos coluviales, tengo rocas blandas, limolita, arcillolita, pero si viene un sismo, cada uno va a tener una deformación diferente, un comportamiento diferente. Si viene un terremoto de subducción, va a cubrir todo lo que es la planicie aluvial. Nosotros hicimos en el 2017 con algunos profesores de la ESPE, de la UTM, de la colega Gloria López de Colombia, hicimos perforaciones por aquí y encontramos una serie de depósitos tsunami, o sea, tsunamis que dejaron arena en su momento, que cubrieron, llegaron con una altura de 13 a 15 metros sobre el nivel del mar. Y ahí hicimos esta proyección de inundación. Entonces, en el pasado hemos tenido estos eventos son recurrentes. ¿Qué hemos hecho? Desde la UTM, ahorita estoy con licencia, estoy en el Instituto de Investigación Geológica Energética, pero ¿qué hicimos desde la UTM en estos tipos de estudios de la geología sísmica con otros colegas? Veamos el caso de Manta. Miren, aquí viene una parte interesante. Esto es una información proporcionada por la profesora Idoli Delgado, y ella, como la universidad no tenía fondos para recursos, se compró un equipo, un sismómetro triaxial, si no me equivoco, y comienza con sus estudiantes a hacer 300 mediciones y detecta esto. Hace una zonación, digamos, y detecta los peores suelos geotécnicos que tenemos ahí marcado con rojo, con datos de periodos de suelo. Entonces, imagínense, los municipios no están utilizando este tipo de información de ordenamiento territorial. Y creo que en el tiempo de la pandemia, no me recuerdo si finales de 2021, con todo respeto, colegas de Quito estaban proponiendo hacer el estudio de microzonación sísmica. Cuando con la profesora Dole y otros profesores conversamos con el alcalde, hey, las universidades ya tienen información. Tenemos ingenieros de alta calidad en Manabí, con todo el respeto a los colegas de otras regiones. Continuemos con este tipo de estudios de ordenamiento territorial. No se ha avanzado mucho, pero la academia tiene este tipo de información. Alguien me puede preguntar, ¿pero qué hacemos con esta información? Integrarla. ¿Cómo? A través de un geoportal. Hay muchas opciones como la de desarrollo del profesor John Galarza de la Universidad de Guayaquil. Usted viene, coloca la información, le da un clic y se le genera una ficha en pocos segundos automática. Espectro, diseño, tipos de suelo geotécnico, velocidad de onda de corte. Ese tipo de tecnología de integración es que tenemos que hacerla. ¿Okay? ¿Qué tenemos nosotros? Ya un laboratorio natural, o sea, tenemos la liquefacción de suelo, esto es en Tarqui, en Manta, y tenemos en alguna zona, la parte alta de Tarqui, deformación cíclica de las arcillas. Entonces ya conocemos los sitios donde hubo deformación. Tenemos datos de perforaciones hasta 70 metros de profundidad. ¿Pero qué nos indica esto? De que debajo del suelo costero
existen condiciones geológicas desfavorables. ¿Cuáles? Esto, paleolagunas litorales. Esto de aquí es el mercado de Tarqui, donde ustedes pueden ver aquí, por aquí es el mercado de Tarqui. Estas son las zonas de hoteles. Y acá, debajo de las zonas de los hoteles de Tarqui, tenemos un cordón litoral. Este cordón litoral que ustedes ven aquí, es que en el pasado me generaron esto, una paleolaguna litoral. Sedimentos blandos que se fueron depositando, y esos amarillos son un tipo de arcilla que confina, digamos, la permeabilidad de este terreno. Entonces, las condiciones durante un terremoto es de que tengamos una mayor amplificación de onda sísmica aquí, una mayor aceleración sísmica. Para Puerto Viejo hemos trabajado con algunos colegas, entre ellos investigaciones lideradas por el profesor Eduardo Ortiz, en este tipo de ciudades, ciudades estrechas, perdón, ciudades desarrolladas en valles estrechos. ¿Ok? Y esos puntitos que ustedes ven aquí dentro de la zona cero corresponden a colapso total. No hemos colocado colapsos parciales, colapso total. ¿Ok? Y comenzamos a revisar alguna información histórica publicada por el profesor Eduardo Ortiz de la Universidad Técnica de Manabí. Es esto, vean, el cementerio municipal de Puerto Viejo. Se olvidaron de las condiciones dinámicas del suelo. No sé si aplicaron ingeniería, creo que no. ¿Qué hubiera pasado si el terremoto se presentaba el Día de los Difuntos? ¿Ok? En algunas cosas, las condiciones del suelo más el diseño estructural provocaron colapso. ¿Ok? Hay un estudio que hizo la empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional con Funvices, Fundación Sismológica de Venezuela, hicieron la microzonación sísmica, pero nosotros como academia trabajamos también en un tipo de estudio, con colegas de la Universidad de Manta, con colegas de la Universidad de Puerto Viejo, y trabajamos en esto. Comenzamos a pedir información a laboratorios de suelos de Puerto Viejo, de Manta, y no me recuerdo, se me van los nombres de estos laboratorios, y nos dieron información para investigación, datos de perforaciones, datos de sísmica, y construimos nuestro modelo geológico o geosísmico en el subsuelo de Puerto Viejo. Y lo primero que tiene que hacer un ingeniero es decir, oiga, ¿dónde tengo mi casita? Ah, usted la tiene en un suelo de planicie aluvial antigua. Aquí está. En un suelo de planicie aluvial antigua. Ah, perfecto. Ahí está, tiene un espesor de 8 a 20 metros y tiene, digamos, tipos de suelos de arcilla, de alta y baja plasticidad. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad de onda de corte? 160 a 260 metros por segundo. Entonces, de esa manera, yo tengo que delinear mis unidades litológicas. Es fundamental para la ingeniería. Hay otros colegas, ingenieros estructurales, que necesitan estos parámetros, los espectros de diseño, y utilizan el catálogo PIR de la Universidad de Berkeley, si no me equivoco, y ellos le dan, digamos, modelos sísmicos de terremotos similares. Entonces, pero ellos necesitan este valor. El catálogo PIR te pide velocidad de corte, distancia RUP desde la falla de la ciudad o al edificio, una serie de parámetros. Eso igual no te encuentro. Esto es el resultado de la investigación que hicimos en la UTM. Un mapa de desolación de liquefacción de suelo. No solamente colocar el color verde, amarillo, rojo, sino matemáticamente demostrar con datos geotécnicos, aquí usted ve las perforaciones geotécnicas, cuáles son las condiciones de liquefacción del suelo. Y esto que está en azul son sitios donde hay acumulación de agua. Por la forma del relieve, digamos, una concentración de saturación de agua. ¿Sí? Entonces, y esto lo comprobamos con los datos ya del colapso de la zona cero. ¿Okay? Ahora, seguimos en Puerto Viejo. ¿Qué sucede? Tenemos una norma ecuatoriana de la construcción, pero debemos de conocer también el detalle de las condiciones geológicas de nuestro sitio. Esta es la universidad, la UTM. ¿Sí? Aquí hay un edificio construido de bienestar estudiantil del 2008 y uno que está a un costado del 2012. ¿Pero qué sucede? Esto es una subcuenca, estos son unas quebradas, pero en su momento esto era un canal de erosión. Actualmente pasó a ser un canal de sedimentación, pero yo debo de analizar las condiciones geológicas. ¿Ok? Aquí está lo que le llaman el edificio del Titanic. ¿Por qué le dicen el Titanic? Porque en 6 años ha tenido un desplazamiento de 33 centímetros. Es terrible. Pero ¿por qué tiene estas condiciones de desplazamiento?
Hicimos con la Secretaría de Gestión de Riesgo, le prestamos el equipo, hicimos una línea geofísica, tomografía eléctrica, y detectamos esto. Detectamos que justamente donde está la zona de inclinación, en el subsuelo tenemos estos canales con, digamos, con un tipo de litología que provoca una deformación del terreno. Tope 12 metros, base 20 metros. Cuando nosotros presentamos este modelo geológico, geosísmico, los colegas, amigos ingenieros civiles dijeron, si yo hubiera conocido estas condiciones del subsuelo, no hubiera utilizado segmentación superficial, sino segmentaciones profundas. ¿sí? Entonces, esta es la parte importante que nosotros debemos de trabajar. Lo estamos haciendo ya en la UTM, pero cada municipio debe tener su propio equipo de geofísica. Bueno, ¿cómo estamos con tiempo? Ok, tengo hasta las 11:15. Bueno, entonces, para Chone, ¿qué hemos hecho para Chone? O sea, lo primero, revisar los efectos geológico-cosísmicos, liquefacción de suelo, hundimiento de estas viviendas en zonas de pantano, digamos, el diseño de edificaciones, pero también las malas condiciones de la amplificación sísmica del terreno. Este también es un trabajo de doctorado del profesor Eduardo Ortiz. Y aquí vemos terremotos de subducción y vemos terremotos de fallas corticales. Esto es lo que nos dicen algunos colegas, los terremotos de 1961, 1964, que afectaron Junín Calceta. ¿Ok? Lo mismo. Esto es algo interesante que hacemos con los estudiantes, con mis estudiantes. Hay métodos determinísticos y métodos probabilísticos para determinar la amenaza sísmica. Nosotros en la UTM utilizamos el método determinístico. Utilizamos fallas geológicas, aplicamos una serie de ecuaciones y determinamos las máximas magnitudes y las máximas aceleraciones en roca. ¿Okay? Y ya con esto podemos colocar estos modelos. O sea, si yo tomo el mapa de zonación de la norma ecuatoriana de la construcción, a todo esto me le pone rojo, mayor a 0.55 G de aceleración en roca. Pero yo puedo ir más allá. O sea, son ejercicios sencillos que se los hace, en la cual yo determino la aceleración con una ecuación que se llama de los japoneses Fukushima y Tanaka, que nos ha funcionado bien. ¿Ok? Y lo que les indicaba, para un correcto ordenamiento territorial, todas las ciudades deben de tener esto, su modelo geológico, geosísmico, hacia dónde está el contacto suelo-roca. El SOC, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, yo con ellos hemos conversado algunos temas y ellos me decían al Instituto de Investigaciones Geológicas Energéticas, IG, necesitamos datos geológicos. Yo digo, oiga, los datos geológicos que tenemos no les va a servir a ustedes. ¿Por qué? Porque los mapas geológicos están a escala 1/100.000. Trabajemos pidiéndole a los municipios un mapa de geología urbana. Es esto de aquí. Aquí tú ya puedes identificar cuáles pueden ser los suelos que propensos a liquefacción. Estos son datos que hicimos en la UTM, donde tenemos lo que son las perforaciones, la profundidad, y aquí tenemos algo interesante. Aquí podemos saber a qué profundidad yo tengo mi índice, mi máximo LPI, índice de probabilidad de liquefacción. ¿Sí? Aquí está. Índice potencial de liquefacción. Y ya me puede indicar dónde tengo la máxima, el máximo potencial de liquefacción. ¿Ok? Entonces, ¿y a qué profundidad ya disminuyes la liquefacción? Entonces, todos estos son modelos matemáticos y estos son datos que sirven para los ingenieros en el momento de las segmentaciones. ¿Okay? Ustedes pueden ver aquí el ejemplo. Lo mismo para Chone, hicimos un mapa de liquefacción de suelo. Verde, amarillo, rojo. Matemáticamente debo explicarlo con qué, con datos geotécnicos, con datos geológicos. ¿Ok? Para ir terminando, irnos a la opción de pregunta. Este es el último ejemplo del deslizamiento de la UCI. Lo estamos trabajando. ¿Qué significa? Hay muchas interpretaciones. Sabemos de que ha habido una deformación, pero yo cuando hablo de deslizamiento, yo tengo que decir primero qué es el detonante. Mi detonante puede ser un terremoto, puede ser un fenómeno del Niño o puede ser las lluvias. Perfecto. Esta es una estación meteorológica que está a unos 7 kilómetros de distancia de la Spoche. Y revisando los datos, ¿qué nos dicen? Que entre los 3 primeros meses del 2020 y el 2022 tuvimos un promedio, pongámosle, de 153 milímetros. Promedio. ¿Ok? Pero ¿qué sucedió en el 2023? Fue multiplicado por 5 ese valor. ¿Sí? Entonces,
la lluvia provocó un tipo de saturación que provocó un deslizamiento el 26 de marzo. ¿Ok? Ahora aquí viene algo interesante. Según cuando nosotros comenzamos a investigar este deslizamiento, existieron 3 momentos de deslizamiento. 10 y 15 de la noche, para ser exactos, 10 y 13 de la noche, hubo un primer deslizamiento que fue lo rojo que ustedes ven aquí. ¿Ok? Siquiera de un espesor de 10 metros. 15 minutos después viene un segundo momento de deslizamiento, con unos 20 metros, 20-25 metros de desplazamiento. Y después vinieron estos flujos de deslizamiento. Entonces, hubieron 3 momentos de deslizamiento. ¿Qué pasa si este material hubiera estado más saturado? Se presentaba como un solo momento de deslizamiento y digamos, la parte frontal del deslizamiento hubiera llegado 3 cuadras más adelante. ¿Ok? Si alguien me preguntara, bueno, ¿y por qué los fallecidos? Ya había una zona de formación. Aquí vivían 500 personas, pero unas 88 personas, según los registros, no salieron de su casa. Probablemente una mala planificación de alguna institución que tendría esa competencia, pero yo voy a hablar solo de geología y geotecnia en este momento, y geofísica. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? De que era un evento predecible. O sea, el doctor Marcelo Mora estuvo unos 3-4 días atrás. Esto ya es un deslizamiento inminente. Pero no se imaginaba la profundidad del deslizamiento, que hubieron estudios precedentes. ¿Ok? Esto de aquí es una tomografía eléctrica que le hicimos la semana pasada. Estuvimos trabajando aquí martes, miércoles, sí, creo que fue martes y miércoles de la semana pasada, no de esto. Hicimos una tomografía eléctrica y ¿qué detectamos? Miren, ve, aquí les digo, ve, el flujo 1, que es el deslizamiento 1. Este es un plano de deslizamiento. Aquí tengo el segundo deslizamiento que vino 15 minutos después y esta es la zona de flujo. Pero a mí me llama la atención aquí, que aquí yo tengo una zona de canal, o sea, el agua se comienza, digamos, a circular a estos 25, 30 metros de profundidad, 40 metros, 30 metros de profundidad, 25 metros de profundidad. Si nosotros revisamos el gráfico de acá, se pueden ver estos flujos, y si los flujos los vemos en superficie, también están en profundidad. ¿Sí? Entonces, estos modelos de tomografía eléctrica, más aquí tenemos unos ensayos de velocidad de onda de corte, nos permiten integrar un modelo geosísmico, o en este caso un modelo sísmico geoeléctrico, para muchas cosas. Si yo quiero hacer un diseño de estabilidad que lo está en este momento preparando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército a través del coronel Enrique Morales y del doctor Marcelo Romo, ellos necesitan esto. Todos los ingenieros nos pedían, David Stey, necesito un modelo del subsuelo. ¿A qué profundidad tenemos el plano de deslizamiento? ¿Cuál es la zona mayor resistente? Aquí tenemos la velocidad de onda de corte. Bueno, entonces, para concluir, ¿qué se necesita? Que los municipios tengan esta instrumentación, tengan personas especializados. O sea, no esperen que haya un desastre en la ciudad para pedirle, un ejemplo, a la Secretaría de Gestión de Riesgo, presten los equipos geofísicos. Cuando tenemos, ustedes ven las emergencias en Azuay, Cañar, Manabí, Chimborazo, provincia de Bolívar. Entonces, en vez, o sea, hay que ser más, reaccionar de una manera positiva. Debe de haber cada municipio. Yo lo vengo repitiendo desde el año 2017. Yo entré en octubre del 2018 a la UTM. En mis conferencias lo he vuelto a repetir. Tantos municipios deben de crear un equipo, un departamento de estudios especializados de geofísica, geotecnia, geología. Deben de conocer su territorio, no solo en superficie, también en profundidad. No me hacen caso. Esperemos que ahora, en el caso de la UCI o en el caso del terremoto de Balao, el 18 de marzo, afectó Pasaje Machala, comiencen a tener mayor atención. Gracias, muy amable. Sí. Gracias, doctor. Gracias, Hola. doctor Kervin. Muy magnífica su presentación. Felicitaciones. A la audiencia, si tienen alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano al interesado o por el chat de la videoconferencia pueden hacer sus preguntas. Muchos se suman a felicitarle, doctor, por su presentación. Gracias. Y algo interesante, esto es un trabajo en equipo. Nombré yo
algunos colegas, William Méndez, el mismo profesor Edgar Menéndez, Carlos Villacrece, Teófilo Tulqueredis, Dolly Delgado, toda una serie de profesores, Universidad de Península Santa Elena, Universidad de Guayaquil, de la ULIAN, entonces de la Universidad de Guaranda, que es la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces es un trabajo en equipo que se hace. Muchas gracias. Carlos Sí. René ha levantado la mano, por favor. Sí. No sé si le pueden dar audio, por favor, a Carlos. Sí, entiendo. Muy buenos días y muchas gracias. Excelente y agradecido por el nivel de las presentaciones. Mi pregunta va, nosotros en México, aunque se hacen estudios sobre licuación, es precisamente en las últimas fechas donde se le empieza a dar la importancia, dada la gran afectación que ocurre en esos suelos para los efectos sísmicos. La licuación nos ha causado algunos problemas que ya se han detectado y se han oficialmente registrado a través de las páginas oficiales. En este caso, el Instituto de Politécnico Nacional está llevando a cabo unos estudios. ¿Qué tanto incide, qué tanto impacta el desarrollar edificaciones cercanas a suelos vulnerables donde haya esos fenómenos de licuación? Gracias. Gracias, Carlos. Sí, miren, en Puerto Viejo tenemos lo que indicaba, bueno, déjame ver si puedo regresarme aquí rapidito. Esto de aquí. O sea, en la costa del Ecuador, también en la parte andina tenemos esto, o sea, tenemos muchas edificaciones en canales que en su momento fueron canales de erosión, ahora son canales de cimentaciones en cuencas, en microcuencas hidrográficas. Ahora, cuando nosotros hablamos de liquefacción de suelo, es lo que es los sandboy, los volcanes de arena, como lo vemos en los gráficos, que es justamente una capa de arena a cierta profundidad, se incrementa su presión hidrostática y sale. Otro tipo de liquefacción de suelo es lo que tuvimos en Tosagua, sinjolos, sumideros, así esos huecos de 80 centímetros y 2 metros de diámetro. La subsidencia es otro tipo de liquefacción, y los desplazamientos laterales, los lateral spring, es otro tipo de liquefacción. Eso lo vemos desde el punto de vista de la geología de terremoto. Entonces, lo que se quiere indicar es de que la norma ecuatoriana que se está modificando ahora debería también especificar estas deformaciones en zonas locales. Y nos falta, o sea, de liquefacción de suelo, quien ha hecho un buen trabajo es el profesor Eduardo Ortiz y lo está replicando a los otros sitios. Pero nos faltan muchas ciudades por hacer este tipo de estudios. Y para responderle a Carlos algo muy interesante, solo hablemos de la costa del Ecuador. De muchas ciudades que tenemos, ¿qué ciudad tiene microzonación sísmica, zonación geotécnica y habla de liquefacción de suelo en sus ciudades? Desde arriba, Esmeraldas, Puerto Viejo, Guayaquil y nadie más. Algo tenemos ahorita en Chone, Bahía de Caracas, Pedernales, Manta, pero un estudio completo solo 3 ciudades. Imagínense qué pobreza nosotros tenemos en los desarrollos de los estudios. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero esa es la parte que nosotros estamos impulsando como academia, sino que a veces los municipios y las prefecturas no nos hacen caso. Ya cuando están con el problema encima es que nos vienen a pedir información, pero nosotros siempre estamos levantando información. Gracias, doctor. Sí. Muchas gracias, doctor.